Bienvenidos a una nueva edición de Infoconstrucción. En esta oportunidad nos acompaña la doctora Silvia Rodríguez. Ella es secretaria general de Arbitraje, Conciliación y Dispute Boards del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctora Rodríguez, ¿cómo se siente? Muchas gracias por la invitación a la revista Infoconstrucción y a ti, Daniel. A usted por su valioso tiempo. Quería empezar sobre este proyecto impulsado desde el Ministerio de Economía y Finanzas que contempla la Ley de Contrataciones del Estado sobre los árbitros y los centros de arbitraje. ¿Cuál es el principal cambio en esta iniciativa? Lo que trata de hacer el MEF, que es el organismo, digamos, que regula todas las contrataciones con el Estado a través del OCE, es hacer un nuevo ajuste a esta Ley de Contrataciones del Estado y específicamente a lo que es los árbitros, sus requisitos, qué es lo que debe cumplir un árbitro, pero especialmente a los centros de arbitraje, ¿no? Estos son los principales cambios que se tienen. Van a regular a los centros de arbitraje de alguna manera y obviamente a los árbitros también intentan regularlos. El proyecto contempla eliminar justamente el Registro Nacional de Árbitros. ¿Usted considera pertinente esta decisión? Por supuesto, actualmente el RNA se ha convertido en un obstáculo para el normal desarrollo del arbitraje en contrataciones del Estado del Perú. Y por eso nosotros consideramos, lo digo como Universidad Católica, como Centro de Arbitraje de la Universidad Católica, consideramos que es una decisión correcta eliminar el RNA-OCE. Sin embargo, sí consideramos que se tienen que hacer algunos ajustes a este proyecto de ley y evitando así que también se abra de una manera inadecuada a cualquier persona, a cualquier profesional, esta función tan importante como lo es el ser un árbitro que dirima controversias del Estado. ¿Y qué implica que las nóminas de árbitros de los centros de arbitraje se conviertan en el eje central para formar parte del listado de árbitros que administra justamente el OCE? Eso es precisamente lo que nosotros hemos dicho, o nos hemos reunido con el Ministerio de Economía y Finanzas y les hemos hecho llegar nuestra preocupación. Y aquí me explico y explayo un poco la pregunta. Los centros de arbitraje en realidad, como instituciones arbitrales, no existe una regulación adecuada en nuestra propia ley de arbitraje. Es decir, la ley de arbitraje lo que señala simplemente es que para ser un centro de arbitraje, ser una institución arbitral, simplemente se pueden asociar, se pueden simplemente unir personas, crear un centro de arbitraje, crear una institución arbitral, tener fines de lucro o no y comenzar a funcionar. Entonces, no hay mayor regulación. Y si uno voltea a la Ley de Contrataciones del Estado, tampoco hay una regulación en este momento adecuada. Entonces, se tiene que crear una regulación adecuada para que recién pueda decirse que los centros de arbitraje puedan ir y entregar al OCE y que forme parte de la lista del OCE su propia lista. Es muy riesgoso en este momento entregarle a los centros de arbitraje, entregarles esta gran responsabilidad de que sus propias listas, es decir en qué profesionales confía y dárselo al OCE. En este momento hay centros de arbitraje que son cuestionados por un tema de conflictos de interés, de repente de sus propios profesionales que conforman el centro de arbitraje, sus propias listas están conformadas de repente por gente que no necesariamente es la que trabaja de una mejor manera. Entonces, obviamente, si en ese momento cambiara la norma y dijera que cualquier centro de arbitraje puede entregar estas listas y que forme parte del OCE, estaríamos corriendo un grave riesgo. Creo que sería un error y estoy segura que el remedio que se ha querido encontrar sería peor que la enfermedad que estamos pasando en este momento. Entonces, ante lo que usted sostiene, estos centros de arbitraje no se encuentran capacitados para asumir este rol. Y permítame consultarle cuáles son los requisitos para la creación de estos centros en la actualidad. En la actualidad, los centros de arbitraje no se encuentran exactamente capacitados, todos me refiero. Hay centros muy buenos, como tenemos la propia Universidad Católica, que ya trabajamos más de 20 años en esto. Está, por ejemplo, la Cámara de Comercio, que también tiene un buen tiempo. Está la Cámara de Comercio Peruano-Americana, AmCham, que también trabaja muy bien. Y otros centros de arbitraje, como por ejemplo el Colegio de Ingenieros, que también será muy conocido, y entre otros.
Pero hay otros centros de arbitraje que han aparecido y que no necesariamente cumplen con todos estos requisitos. Y aquí, nuevamente, también me explayo. Un centro de arbitraje tiene que dar una tranquilidad, una confianza, y especialmente a los arbitrajes que vienen de contrataciones con el Estado. ¿Y eso por qué? Porque de hecho se están dirimiendo controversias que tienen fondos públicos. Entonces, si nosotros tenemos centros de arbitraje que se forman simplemente de la amistad de dos personas y de repente, entre comillas, el negocio no les va, cierran el centro de arbitraje y desaparece la información. Un centro de arbitraje tiene vocación de permanencia. Al tener vocación de permanencia, lo que hace es tener datos valiosos que se puede compartir con las autoridades, con la sociedad, con los operadores. Esto permite que uno vaya midiendo o sabiendo qué es lo que está pasando con las controversias, con los contratos. Si simplemente aparecen centros de arbitraje por doquier y desaparecen, al final no tendríamos toda esa información. El arbitraje en realidad existe desde hace miles de años en realidad. Entonces estamos hablando de arbitraje en contrataciones con el Estado, que tiene poco más de 25 años, y que obviamente esto hace de que vayamos viendo una controversia especial que necesita determinados requisitos. ¿Correcto? Entonces, el tener un centro de arbitraje cualquiera que ve temas comerciales, que ve temas civiles, no existe inconveniente. Si dos personas privadas consideran que ese centro de arbitraje le genera confianza, no hay problema, pueden ir a ese centro de arbitraje. Pero si estamos hablando de controversias que son del Estado, que tiene fondos públicos, definitivamente esa organización de alguna manera tiene que tener un respaldo, una institucionalidad, si se podría llamar así, para que tenga esta vocación de permanencia y que pueda generar todos estos datos y le pueda informar a la sociedad y al Estado lo que está pasando con estos centros. Entonces, la respuesta sería, en ese momento no, se necesita hacer un mejor cálculo, un mejor proyecto de ley que permita a los centros que se puedan actualizar para los requisitos necesarios para trabajar en contrataciones con el Estado. Y justamente sobre esta vigilancia, sobre esta fiscalización y la institucionalidad que se requiere, partiendo del marco de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿qué órganos competentes, digamos, acreditan a estos centros? Me remonto un poco a la historia, a los antecedentes. Hubo una directiva que ya fue derogada del OCE, que era el propio OCE, ese organismo supervisor de las contrataciones del Estado, el que iba a hacer esta función de supervisar, de acreditar, e incluso había una directiva que señalaba todos los requisitos que iban a cumplir los centros. Lamentablemente esa directiva no llegó a estar vigente y simplemente en ese momento no hay una autoridad que supervise o que autorice, que acredite a los centros de arbitraje. Pero tenemos en el texto único de la Ley de Contrataciones del Estado que nos dice que la PCM debe ser la entidad que nombre a la autoridad competente, pero hasta el momento no lo ha hecho. ¿Es una decisión política de alguna forma? No sabría decirlo porque el tema de arbitraje es muy técnico, pero al parecer los avatares, la pandemia y todo lo que ha pasado han hecho olvidar que quedó pendiente esta tarea. Estoy hablando que el texto único salió en el año 2019, en marzo del 2019. Me imagino que se comenzaron a tomar un tiempo y al final, con la pandemia, me imagino que habrán otras emergencias que atender, otra agenda, y olvidaron que se tenía esta posibilidad y que, por supuesto, los centros serios, los centros que sí quieren trabajar correctamente, por supuesto, lo necesitamos. ¿Qué requisitos debe tener justamente un centro que contemple casos de contratación pública? Lo primero es una vocación de permanencia, ¿no? Y esto se logra a través de la institucionalidad, a través del respaldo institucional que pueda tener este centro. Y yo me pongo a pensar, dos personas, amigas, que tengan toda la buena intención de trabajar correctamente, ¿podrían ver arbitrajes en contrataciones con el Estado? ¿Podrían tener ellos un respaldo? Por más buenas intenciones que tengan, no necesariamente la respuesta va a ser sí. Entonces, un centro de arbitraje en contrataciones con el Estado debe tener el respaldo de una organización grande, de una organización antigua, una organización que se va a quedar en la sociedad para responder también a las necesidades de este sistema.
Nosotros hemos hecho llegar la propuesta en el sentido de que todos los centros de arbitraje que trabajen en contratación con el Estado tengan un respaldo institucional, como por ejemplo una universidad, como por ejemplo una cámara de comercio o un gremio laboral, por ejemplo el Colegio de Abogados, el Colegio de Ingenieros, que lo permitan. Pero adicionalmente también consideramos que estas instituciones y los propios centros deben cumplir ciertos requisitos adicionales. Por ejemplo, tener como mínimo 5 años de creación, pertenecer a la institución que la respalda. No estamos hablando de alianzas, sino de que pertenezcan a la institución. Tomando en cuenta el antecedente del Registro Nacional de Árbitros, ¿usted considera que el Estado debe tener otro mecanismo para realizar justamente funciones de contratación pública? En realidad, el arbitraje lo que hace es resolver los problemas que se han presentado en un contrato, en una relación jurídica que en realidad es bastante novedoso para el mundo entero, ¿no? Converso con muchos profesionales extranjeros, tanto abogados como ingenieros, y les parece novedoso que en el Perú, desde el año 98, haya surgido esta idea de que el arbitraje resuelva las controversias entre el Estado y sus proveedores. Bastante novedoso, ¿no les parece que es algo que no se ha visto en otro lugar? Porque el Estado está despojándose de su privilegio de administración y está actuando como si fuera un privado. Entonces, yo creo que el arbitraje, como está planteado, es una buena solución. Regresar hacia lo que era años atrás el Poder Judicial significaría un retroceso y prácticamente inmanejable con todos los problemas que todos sabemos que tiene el Poder Judicial por más esfuerzos que se hagan, ¿no? Y entonces es una justicia privada que realmente está dando resultados. De hecho, hay que hacerle definitivamente ajustes. Todo es perfectible, pero en la medida que ha pasado ya estos más de 20 años, se ha medido y si bien existen problemas, son más las causas resueltas correctamente que los problemas que hayan existido. ¿Y este proyecto de ley que impulsa el Ministerio de Economía y Finanzas contempla alguna modificación, alguna alteración sobre los árbitros en sí? ¿Cuáles son los requisitos que se requieren, valga la redundancia, para ejercer esta función? Actualmente hay algunos requisitos que se piden a los árbitros, por ejemplo, tener conocimiento en contrataciones con el Estado, tener conocimiento en arbitraje, tener de repente conocimiento también en administrativo. Entonces hay una serie de requisitos que se piden que algunos profesionales lo consideran inadecuado porque consideran de que el hecho de ser abogados y en general, por ejemplo, de ser ingenieros o tener conocimientos sobre esta materia, no existe problemas y podrían ellos arbitrar. Sin embargo, con todos estos años que yo manejo, que estoy en el mundo arbitral, en la Ley de Contrataciones del Estado, definitivamente consideramos que sí deberían tener algunos requisitos mínimos que cumplir, ¿no? Definitivamente el tener conocimiento de la propia normativa de contrataciones del Estado es algo muy importante. Y por supuesto, no todos los profesionales lo tienen. Y si estamos diciendo que todas las controversias del Estado van a ir hacia arbitraje, definitivamente necesitamos un número mayor de profesionales, porque la justicia es privada, son profesionales que no forman parte del Estado, del Poder Judicial. Entonces, definitivamente estos profesionales tienen que de alguna manera tener conocimiento en esta materia, en contrataciones con el Estado. Pero yo creo que sí, que los profesionales deben tener ciertos conocimientos, especialmente en temas de contrataciones con el Estado, ¿no? Y definitivamente ser profesionales. Obviamente considero que las incompatibilidades que hay en este momento en la norma son correctas. Considero que es algo conveniente tener también incompatibilidades porque se necesita a profesionales idóneos para cada controversia. La idoneidad es algo definitivamente muy valioso y tomando en cuenta pues sus valiosas consideraciones, a su juicio, si podría sugerir o quizás recomendar algunas iniciativas nuevas para mejorar este proyecto, ¿cuáles serían? Creo que lo principal sería en este momento fortalecer a los centros de arbitraje que van a trabajar en contrataciones con el Estado. Crear este mecanismo, crear juntamente con estos propios centros cuál sería la mejor manera de arbitrar,
qué requisitos tendrían que tener estos centros de arbitraje, y de esa manera, recién cuando los centros de arbitraje estén acreditados y estén fortalecidos, es que se puede confiar en las decisiones que tomen sobre sus listas, sobre quién debe ingresar a sus propias listas, a sus propias nóminas. Nosotros hemos hecho ya hace algunos años atrás una reincorporación de profesionales a nuestra nómina, y también incorporamos a profesionales previa revisión de su currículum. Nosotros simplemente lo que hacemos es revisamos completamente los antecedentes que tienen, y de esa manera recién pueden ser incorporados a nuestra nómina, pero tenemos conocimiento que algunos centros de arbitraje de manera inadecuada, impropia para nosotros, lo que hacen es cobrar tasas. Y eso es algo absolutamente prohibido con los temas de estándares éticos que uno debe tener. Uno incluye a su nómina gente en quien confíe, y no solamente porque pueda pagar este dinero. Nosotros no tenemos ningún tipo de tasa, lo que se hace es evaluar sus conocimientos, sus antecedentes, su idoneidad, ¿no?, profesional, ética, para recién incorporarlos, ¿no? Y que consideramos que eso es lo adecuado. Y imagínate que en ese momento tengamos un centro de arbitraje que manda su nómina al OCE simplemente por el hecho de que ha pagado una tasa administrativa, ¿no? Entonces, ¿qué profesionales tendríamos nuevamente en el OCE? ¿Nos brinda algunos comentarios finales? Sí, claro. Yo lo que quiero dejar aquí sentado es que el sistema arbitral peruano en temas de contrataciones con el Estado sí funciona, es bueno, es una herramienta muy valiosa, y que definitivamente se puede corregir, sí, se puede hacer ajustes, sí, pero de hecho esto va a depender también de los operadores del arbitraje, y que confiemos en esta herramienta. Muchísimas gracias por su valiosa consideración. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Fue la doctora Silvia Rodríguez en una nueva edición de Infoconstrucción.